Hay quienes señalan que el PPC le está dando alas a los antimineros, le está dando alas a quienes paralizan los grandes proyectos, le está dando alas a Tierra y Libertad, que quiere hacer la consulta sobre Conga, a quienes se oponen a Cañaris, a quienes se oponen en Tacna a los proyectos. Y se preguntan, ¿por qué el PPC hace esto? Le agradezco mucho su pregunta y me va a permitir en esta recta final de la campaña explicar una vez más en qué consiste el no del PPC. Que nosotros hemos hecho un no diferente, pero es un no, claro, no. Y pedimos a nuestros seguidores marcar 40 veces no. Es un no de principio, han dicho ustedes. Para comenzar. Pero quiero preguntarle. Sí, su tema, por supuesto. Pero quiero preguntarle, también no es un tema de principio la defensa de lo que usted está reclamando, de que fluyan las inversiones, de que dejemos trabajar a los inversionistas. No, y voy a contestar por qué. Las autoridades elegidas que nos ganaron en las urnas democráticamente formaron un conglomerado que obtuvo, así presentado, el respaldo ciudadano mayoritario. De un buen demócrata y de un partido democrático como el PPC es reconocer que si la ciudadanía por un voto eligió a una persona y lo eligió por 4 años, en nuestro concepto hay que respetar a la autoridad. Pero sigo con mucha atención el debate de quienes queriendo polarizar dicen, no, claro, ¿qué hace el PPC metido en este conglomerado? ¿No es cierto? Dándole alas, como usted señalaba, a la izquierda radical. Y yo quiero hacer esta reflexión y la hago con este espíritu transparente de reflexión. Yo creo, Enrique, que el gobierno enseña a las personas concretas la distancia que hay entre su discurso de campaña y la realidad de los actos de gobierno. Buen ejemplo de eso es el señor Humala. En su propia reacción frente a la izquierda que lo acompañó. Y se han quedado rezagados aquellos actores de la izquierda peruana que no entendieron que esta oportunidad que la vida les daba de ser parte de este gobierno, de un gobierno que viraba en relación a la propuesta, podía caminar hacia una tesis mucho más moderna. Ahora, esos no son los de Patria Roja, de Tierra y Libertad, ¿no son esos? Puedo dar fe y doy testimonio personal. En el caso concreto, por ejemplo, de quienes acompañan a Susana Villarán y en concreto la señora Glave, que es a quien se personifica, entiendo que viene un rato más, no sido como portaestandarte de Tierra y Libertad. Yo creo que es una joven profesional que en el gobierno ha aprendido la distancia entre el discurso y la realidad. La he visto más de una ocasión dialogar con nuestros regidores y discutir temas de fondo sobre desarrollo urbano, y creo que sus decisiones finalmente han sido una vuelta de timón respecto de tesis de campaña. En otras palabras, yo quiero decirles, soy la representante genuina, ¿no es cierto?, de un partido al que se cataloga cada uno como quiere. Yo soy representante de un partido social cristiano que dice, en el Perú hay que aprender a respetar a la autoridad, no importa de qué partido venga. Pero soy una convencida que la izquierda peruana aprenderá mucho más si en experiencias de gobierno encuentra la realidad que hace que su discurso de campaña no tenga ningún sentido. Mucho más han aprendido los que siguiendo Humala en su reacción o siguiendo a la señora Villarán en su búsqueda por la inversión privada y por una política moderada, le pueden enseñar a los termocéfalos, que todavía creen que tirando piedras o en un discurso radical van a gobernar. El gobierno enseña, y yo creo que si los limeños le dieron en mayoría la oportunidad a la señora Villarán y a ese equipo que gobernara, hay que fiscalizarlos para que cumplan su tarea. Han hecho bien en aprender el peso de la inversión privada, han hecho bien en comprender que tenían que enfrentar una reforma del transporte que también en otras circunstancias hubiera sido para ellos impredecible, han hecho bien en comprender que el comercio ambulatorio o el comercio, digamos, mayorista de la parada tenía que ordenarse, es decir, han caminado hacia el discurso del orden y desde la izquierda radical se sataniza como la voz de la derecha reaccionaria. Entonces, la vida política, Enrique, y el gobierno creo que enseñan mucho más. Yo pienso que mi partido el día que esté en el gobierno aprenderá mucho más. Y seguramente en ese aprendizaje nos enrostrarán algunos virajes que son los que en el manejo concreto de la economía o de la realidad social un partido y un grupo responsable de actuar. De modo tal que me ratifico plenamente e invito a los seguidores del Partido Popular Cristiano, y si me permite incluso a quienes me respaldaron, a que en una elección democrática permitamos que la autoridad elegida cumpla su función. En 2 años... ¿Por qué hay tanto apuro? Si en 2 años, en año y medio hay elecciones. Bueno, ese apuro en año y medio fijarán la posición. Parecen tenerlo otros que quieren regresar.